Como usted ya vio en pantalla, vamos a hablar sobre el santo del día. Y él es San Lorenzo. Así es, así que a todos los Lorenzos en este día, pues que Dios les bendiga porque tienen el día de su santo. Y mire qué interesante significado del nombre Lorenzo, y es que significa coronado de laurel. Para todos los hermanos que de repente dicen, ¿y a mí por qué me habrán puesto Lorenzo? Hay muchos que no estamos conformes con los nombres, pero ahí teníamos ese significado, por si usted lleva por nombre Lorenzo. Por supuesto también él es el patrono de los cocineros. Imagínense qué bendición para todos los cocineros también en el día de su patrono. Felicidades. Así es que si usted es cocinero, cocinera ahí en su hogar o donde sea su lugar de trabajo, pues siéntase bendecido el día de hoy porque es el día de su santo. Y bueno, es importante recalcar que San Lorenzo fue un mártir. Así es. No fue un santo de otro tipo, sino fue un mártir, a pesar que también vivió una vida llena de dación hacia el prójimo. En aquella época eran perseguidos y él era uno de los diáconos de Roma. Habían 7 diáconos en Roma que eran básicamente los pilares fundamentales en los cuales el Papa se apoyaba para llevar el mensaje, y también en este caso San Lorenzo tenía una cuestión muy importante y él era el responsable de llevar los dineros y sobre todo hacer llegar la ayuda a los pobres. Y tanto así tomó él muy en serio su responsabilidad que cuando supo que iba a morir y que iban a intervenir lo de la iglesia, pues decide vender todo lo que está dentro de la iglesia y darlo a los pobres. Pero también hay algo bien difícil muchas veces de entender para nosotros, y es la muerte que sufrió San Lorenzo. Y es que justamente, Rosalinda, donde vemos también, sabemos que cada santo nos llama a seguir un ejemplo en camino a conversión, y como usted mencionaba, algo bien característico, la manera como muere después de ser encarcelado, sufre látigos, también le daban con varas de hierro o plomo y con placas de metal calientes. Al final termina diciendo adiós a esta vida, no llamémosla de sufrimiento porque esto también puede ser que ayudó y fue muy válido para que él llegara a la santidad, porque sufrió, porque en ese entonces, ya como decía René, era pecado, llamémoslo así, ser cristiano, llamarse cristiano, más eran perseguidos los cristianos. No pecado, pero sí eran perseguidos y era una situación difícil. Habían los reyes de ese momento, el emperador de ese momento, pues no quería que existiera el cristianismo, y de ahí pues la persecución para con ellos. Y él no se detuvo, él continuó. Exactamente, Marina, no se detuvo, y en la fotografía anterior vimos que llevaba una placa de hierro, y es por eso, porque le daban con ella encendida, es decir, lo quemaban literalmente. Y terminó así en una parrilla, en una... digamos, sí, llamémosle parrilla, ¿verdad? Figuradamente, así fue lamentable su muerte, más esto lo llevó al camino a la santidad. Junto con el Papa de ese momento, que era el Papa San Sixto, y otros 4 diáconos que murieron unos cuantos días antes. Pero bueno, seguimos con más de Dios es amor y vamos a uno de los segmentos estrella, siempre caracterizado por su gran líder, el padre Denis Doren, así es que vamos con ellos. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, junto a ustedes una vez más, aquí compartiendo después de estas hermosas reflexiones sobre San Lorenzo que han hecho nuestros queridos hermanos, pues nos unimos para poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones que el Papa nos ha querido regalar el miércoles pasado, que ya ha retomado sus audiencias en torno al tema de la familia. Nos acompañan Rafael, Sandro, muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes compartiendo este mensaje y lógicamente a ver qué es lo que el Papa nos dice. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Padre. Bueno, pues el Papa continúa con el tema de la familia y ahora lanzando un tema un poco controversial, se podría decir, complicado porque no queda de todo aclarado, pero bueno, trataremos de poder compartir con ustedes aquello que el Papa dice y sin duda
ha querido decir sobre ese tema en el cual el Papa da como que una afirmación un poco fuerte, ¿no? Que los divorciados no están excomulgados, los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. Pero el Papa, lógicamente, su última audiencia habló sobre la familia, sus heridas, a causa de la incomprensión de los cónyuges, y dice: hoy se quiere detener ante otra realidad, cómo cuidar de aquellos que después de un fallo irreversible, dice el Papa, irreversible, que no tiene vuelta atrás, de su unión matrimonial, han comenzado una nueva unión. Y lo que nos hace es un llamado a la iglesia a acoger a estas familias, a estas parejas que son divorciados, vueltos a casar, como madre, que es la iglesia, ¿verdad? Acogerla, y anima en comunión con la Familiaris Consortio, ¿verdad? De San Juan Pablo II, a que estas personas participen en todo lo que la iglesia ofrece, la educación cristiana de los hijos, alimentarse de la palabra, la caridad con los pobres, o sea, el triple ministerio de Cristo. Claro, ¿verdad? Lo único que no se puede hacer, ¿verdad?, para ellos es recibir el sacramento de la comunión, que esa es la diferencia. Hay que hacer una diferencia entre lo que es estar excomulgado y el no poder recibir la comunión, no estar en gracia. Porque sí. Es bien interesante, me gusta eso porque se enfoca en el tema de familia. O sea, una familia nueva que quizás no está dentro de las normas de la iglesia como debería ser, casados legalmente, sino que son personas que se divorciaron y formaron una nueva familia. Entonces habla del Papa de que hay que ver desde la visión de los ojos de los niños, porque esas nuevas familias tienen niños, los cuales tienen que llevar dentro de la ruta cristiana que todos hemos sido criados. O sea, es una situación que la iglesia le ha dado mucha importancia y es algo bastante, como decía el padre, algo complejo, un poco más difícil, pero se le exige a estas parejas nuevas que también traten de acercarse más a la iglesia, no alejarse, que es lo que generalmente hace, sino que acercarse más a la iglesia para tratar de vivir más las normas que Diosito nos ha enseñado, que es lo más complejo. Y cuando el Papa dice los divorciados vueltos a casar no están excomulgados, ¿verdad? Significa que no están separados, ¿verdad?, de la comunidad eclesial, sino que igual que todos nosotros que somos parte de la comunidad eclesial, en algún momento estamos en un pecado, ¿verdad? Y entonces, estando en pecado, no podemos, ¿verdad?, acercarnos al sacramento de la comunión. Estas personas están en un adulterio, están en un pecado, y esa es la razón por la cual no pueden comulgar, no porque no estén porque están excomulgadas por el hecho, o sea, sí, como un cisma, ¿no? Que no pueden ni siquiera participar. Pero ellos siguen siendo parte de la iglesia. Como exacto. De hecho, el Papa lo dice, ha crecido mucho la conciencia de que es necesaria una acogida fraterna y atenta. ¿Sí? A las familias que pasan esta situación difícil, hay que acogerlas. La iglesia es una madre y esa madre sale al encuentro de todos sus hijos. Y dice, en el amor y en la verdad, hacia los bautizados que se han establecido una nueva convivencia después del fracaso del matrimonio sacramental. De hecho, estas personas no son excomulgadas, no están excomulgadas y no van absolutamente tratadas como tales. No se les puede tratar como una persona que es excomulgada. Y dice, forman parte siempre de la iglesia, pero ese formar parte de la iglesia tiene también sus cláusulas en ese sentido, ¿no? Que ellos forman parte, pueden ir a misa, pueden escuchar la palabra, pueden llevar a sus hijos, pueden transmitirles y deben transmitirles la fe, los bautizan, les dan la primera comunión. Sin embargo, ellos a la hora de ir a misa, ¿qué hacen? En vez de comulgar, una comunión espiritual, un encuentro espiritual con el Señor, pero sí, sin duda, hay que saber distinguir entre lo que es una excomunión, ¿no? Que ahí sí ni misa ni nada. Sí.
eso está claro, no es una excomunión, pero sí es una participación, ¿no? Yo diría limitada, porque no pueden comulgar y no pueden confesarse. Pero toda la otra riqueza que ofrece la iglesia están invitados a... Nosotros en la parroquia tenemos en las comunidades personas que están en esa situación y muchas dan un ejemplo, un testimonio muy grande, ¿verdad? Y claro, lo único que ellos en lo que no pueden participar es en esa comunión sacramental, pero participan de todo el resto, ¿verdad? La parte profética, la parte misional, ¿verdad? Todo es misionera. Y de hecho yo conozco varias familias, varias parejas que, conociendo esta situación de ellos delante de la iglesia, ellos hacen como una promesa de castidad, ¿no? Incluso viven en una casa, pero en cuartos separados, están casados civilmente y ellos tienen el derecho o pueden comulgar, ¿no? Porque es como que la cláusula que la iglesia permite a aquellas parejas que están en esta situación. Pueden comulgar si no tienen relación marital entre ellos. Ahí es donde invita mucho las comunidades como tales, porque es lo que dice, hay que acoger a estas personas, acogerles para que traten de vivir lo más cerca dentro de la palabra de Dios. Y obviamente la palabra de Dios invita a lo que usted está diciendo, padre. O sea, chivo, tienen hijos, tienen que educarlos, los van a llevar dentro de Cristo, entonces tienen que tener una vida cristiana. Y esa es la situación a la que estaría invitado una pareja en esa situación. Sí, bueno, pero vamos ahora al video a ver qué es lo que nos dice el Papa de tanta lección para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, retomando las reflexiones sobre la familia, deseo referirme hoy a la situación de los que tras la ruptura de su vínculo matrimonial han establecido una nueva convivencia y a la atención pastoral que merecen. La Iglesia sabe bien que tal situación contradice el sacramento cristiano, pero con corazón de madre busca el bien y la salvación de todos, sin excluir a nadie. Animada por el Espíritu Santo y por amor a la verdad, siente el deber de discernir bien las situaciones, diferenciando entre quienes han sufrido la separación y quienes las han provocado. Si se mira a la nueva unión desde los hijos pequeños, vemos la urgencia de una acogida real hacia las personas que viven en tal situación. ¿Cómo podemos pedirle a estos padres educar a los hijos en la vida cristiana si están alejados de la vida de la comunidad? Es necesario una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas como algunos piensan. Ellas forman parte siempre de la Iglesia. No tenemos recetas sencillas, pero es preciso manifestar la disponibilidad de la comunidad y animarlos a vivir cada vez más su pertenencia a Cristo y a la Iglesia con la oración, la escucha de la palabra de Dios, la participación en la liturgia, la educación cristiana de los hijos, la caridad, el servicio a los pobres y el compromiso por la justicia y la paz. La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie. Saludo a los peregrinos de lengua española y en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En la memoria litúrgica de la dedicación de la Basílica Santa María la Mayor, confiemos a la Madre de Dios a todas las familias. Muchas gracias. Bueno, como hemos escuchado, el Papa alienta a que jamás una pareja que está en una situación de irregularidad se sienta alejada, se sienta excomulgada. La Iglesia acoge,
la iglesia abre sus brazos para acogerlas y les invita, como dice el Papa, dice la disponibilidad de la comunidad a acogerles y animarles para que vivan y desarrollen cada vez más su pertenencia a Cristo y a la iglesia con la oración, con la escucha de la palabra de Dios, con la frecuencia a la liturgia, con la educación cristiana de los hijos, con la caridad y el servicio a los pobres, con el compromiso por la justicia y la paz. El Papa invita a estas parejas a no alejarse y que realmente vivan su vida cristiana dentro pues de esa realidad que pues lamentablemente les toca vivir. Y yo siento que la iglesia, por lo menos local nuestra, ha dado pasos en ese sentido ya desde hace mucho tiempo. Hace un par de décadas estaban grupos especiales de divorciados vueltos a casar dentro de las parroquias. Ahora ya no. Ellos se insertan en las comunidades, en la pastoral parroquial, como cualquiera, ¿verdad? Y eso va muy en línea con lo que el Papa invita. Sí. Tener una participación más activa. Según lo que está diciendo el padre, el Papa ahí, la iglesia no tiene puertas cerradas a nadie, al revés, o sea, se las abre. Y estas personas pueden ser personas muy provechosas dentro de la comunidad católica. Y como dice el Papa, es de animarles, porque muchas veces ellos mismos son los que se separan, ¿verdad? Por la situación en que viven, pero no, es de animarles y de que participen en toda la riqueza que la iglesia ofrece. Y comprenderles, atenderles, que se sientan realmente comprendidas, porque también nosotros, o la otra parte de la iglesia, como que tiene un sentido muchas veces también de rechazo, y no puede ser eso. Ahí es donde nosotros tenemos que salir al paso de todas aquellas personas que pasan esa situación y decir, vénganse, vengan a participar con nosotros, porque ustedes forman parte de esa iglesia. Es invitarlos a que busquen guía espiritual. A veces les da pena. O hay situaciones de que simplemente creen que ellos no. Y no, como es inclusivo, esto es de incluir. O sea, una guía espiritual, yo creo que a estas parejas les puede ayudar muchísimo. Y muchísimo. esto que estamos ahora tocando refleja una gran ignorancia por parte de nuestras comunidades de ese rechazo que no tiene que ser. O sea, qué importante formarse, ¿verdad? En la línea de nuestro pastor, del Papa, de la actitud que tenemos que tener, ¿verdad? Inclusive algunos clérigos. No, y eso es que no se sientan jamás rechazadas. ¿Cuántas veces hay movimientos, hay situaciones que llega uno de estas personas, estas parejas, y dice, no, es cierto, no puedes, es cierto. No, o sea, busquemos la forma de incluirlos, busquemos la forma de ayudarlos. Ellos quieren vivir su vida de la iglesia, como el Papa nos invita a tener esa apertura de corazón. Lo que hace nuestro Señor con la adúltera, ¿verdad? Sale al paso. Sale al paso, sí. Entonces, son realidades que hoy en día el Papa nos invita a reflexionar, a discernirlo, nos invita a los pastores y sin duda a los agentes pastorales con esa prudencia, con ese discernimiento, ¿no? Abrirnos a esta realidad, y cada vez son mayores, ¿no? Entonces creo que es importante ese sabio discernimiento y ver cada situación. El Papa dice, vean cada situación y ahí vayan determinando cuál será el mejor modo de incluirlos de la forma más completa posible dentro de la iglesia. Por eso, que nadie se sienta excluido, que nadie se sienta alejado, como dice el Papa, que nadie se sienta excomulgado porque no están excomulgados, que no puedan recibirlo porque no están en gracia. Es diferente, ¿no? La iglesia, un excomulgado realmente está en la lista, ¿no? La lista negra, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, esa persona no puede, porque ha hecho un acto que realmente ha dividido, lo ha separado del credo de la iglesia, ¿no? Pero una persona que por una situación que incluso nosotros no sabemos y no podemos juzgarla, ha fracasado en su matrimonio y encuentra a otra persona que sí puede construir una estabilidad personal y matrimonial y familiar, bueno, pues ahí ese es donde la iglesia sale a acoger y apoyarles para que sigan viviendo pues en esa armonía y en ese sentido de familia, porque sus hijos necesitan esa estabilidad, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues mis queridos hermanos, vamos a unirnos en oración. Vamos a pedirle mucho a la Divina Misericordia en nuestra oración, que cuide a estas familias, que nos ilumine a todos y que sepamos acogerlos a todos como una madre acoge a sus hijos heridos. Entonces nos unimos a la coronilla de la Divina Misericordia, que vamos a rezar ahora por esa intención. Y Sandro, Rafael, muchas gracias, muy enriquecedor y bueno, pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Primero Dios. Primero Dios. Muchas gracias a todos y nos vemos.